visto apenas, pues, el corazoncito y las estructuras, las fibras especializadas de conducción y para qué servían. Y ahora vamos a ver las características histológicas. Características histológicas. Características histológicas. Pues esto seguramente lo vieron ustedes allá en su... Fueron las características histológicas en su histología. Pues, si tuvieran la oportunidad de haber tenido estriado y el músculo cardíaco, creo que sí lo ven por allá, ¿no? ¿No lo vieron? En histología, ¿no vieron el tejido? ¿Sí ven músculos? Entonces, una de las características principales para el caso del músculo cardíaco es la presencia de discos intercalares. Son características pues, histológicas, morfológicas que definen el comportamiento del corazón, que se comporta el corazón así. Entonces, por eso las traemos aquí a cuenta, esas características histológicas. La primera fue la presencia de discos intercalares, pues allá en el tejido no se ve muy bien, de pronto acá serían estas rayitas de aquí en el tejido, pues este sí es un corte histológico del corazón. Y aquí ven ustedes unas lineecitas un poquito más pronunciadas, ¿cierto? Acá más claras en este esquema. Discos intercalares, que corresponden a repliegues de la membrana celular. Resulta que la membranita se repliega sobre sí mismo, se dobla sobre sí mismo y se interdigita. Lo que está ocurriendo simplemente es que con ese mecanismo, con ese hecho de que se doble la membrana, lo que vamos a lograr es que la superficie de contacto entre esta célula y la siguiente se amplíe, ¿cierto? Si esto fuese una unión plana, el área de contacto sería más o menos esto. Por el simple hecho de replegarse, pues la membrana o el contacto crece. Esto es pues una unión tridimensional, lo que favorece la comunicación entre esta célula y la siguiente. Adicionalmente, en esa estructura vamos a encontrar una densidad mayor de poros. O fenestras. Lo que mejora la comunicación por estos extremos de la célula. Entonces tenemos mayor superficie y mayor densidad de poros. Entonces esto es como si fuera un solo citosol. Todo está en contacto. Entonces este citosol está en contacto con este y este. Todo el
Por eso decimos que el corazón es un sinsitio funcional, como si fuera un todo. Como si fuera una sola unidad, pues funcionalmente, ¿no? Desde el punto de vista anatómico, pues son dos aurículas, dos ventrículos y muchas células. Pero funcionalmente, gracias a estas comunicaciones, es como si fueran una sola cosa, es decir, lo que ocurre aquí se traslada por todas las células. Eso le va a permitir que si nosotros estimulamos la célula por este costado, la señal se transmite llevando un sentido y un orden desde atrás hacia adelante. Es decir, en forma anterógrada. La transmisión se hace en forma paralela a las fibras. Se va de atrás hacia adelante en forma paralela a las fibras. Esto es parte de ese orden que definimos antes, en forma ordenadita, de atrás hacia adelante y paralela a las fibras. De tal forma que la señal no se desvía perpendicularmente hacia las células de acá, porque esto causaría desorden, se devolvería la señal. Entonces va viajando como una sombra desde aquí hacia acá, activando todas las células y generando pues potencial de acción de cada una de ellas. ¿Listo? Entonces son dos características: la presencia de los discos intercalares y la presencia de ellos. Ese simple hecho que es histológico revierte en una cosa funcional del corazón. Bien. Aquí más claritas las uniones. Estrechas o capchuchos en inglés. Las poner más claritas todavía. Estas proteínas, pues, que están incrustadas entre una membrana y la otra, se llaman conexinas. Otra característica histológica es una estructura muy irrigada. Vamos a encontrar a razón de un capilar por cada fibra muscular. Un capilar por cada. El 79% del peso del corazón es agua. El músculo estriado es el 76%.
como para que lo tengan de referencia. Ya está casi por encima de todos. El del hueso pues es muy escaso, obviamente. 22% es agua. Claro, el corazón solamente lo supera el riñón. Con un 83%. Y claro, el riñón es el que maneja el volumen de líquido. Relación peso. Relación agua con respecto al peso, ¿no? Este es el rol del corazón. Es muy irrigado. ¿Por qué es muy irrigado? Porque es una estructura que trabaja mucho, a razón de 60, 80 veces por minuto. Y en esfuerzos máximos alcanza 200 a 210 pulsaciones por minuto. ¿Cierto? Es decir, requiere mucho trabajo. 200 a 210 pulsaciones por minuto. En esfuerzos máximos, ¿no? Y dependiendo de la condición de cada quien, es la frecuencia cardíaca máxima, se llama. Está entre 200 y 210 pulsaciones por minuto. Entonces, se contrae varias veces por minuto, todos los minutos, todos los días, todas las horas, todos los meses, todos los años. Entonces requiere aporte constante de sustratos energéticos, de glucosa, triglicéridos, lactato, oxígeno, obviamente, para su metabolismo. Aporte constante de ATP por la gran carga de trabajo que tiene. Por eso es que es una estructura muy irrigada. Aquí estamos hablando del ATP. El metabolismo predominante es la fosforilación oxidativa. Para la obtención de muchos ATPs. Obtenemos mucho ATP a partir de la fosforilación oxidativa, el ciclo de Krebs, que vieron por allá en biología. Precisamente por el gran trabajo que tiene el corazoncito. Se considera también un órgano endocrino. Vamos a encontrar unas células diferenciadas en su interior, tienen unas granulaciones que son de una proteína que se conoce como factor natriurético atrial. También le llaman péptido natriurético atrial, de las dos formas, péptido o factor. Principalmente estas celulitas diferenciadas se encuentran en la aurícula derecha, principalmente. Más escasas por acá, más escasas por acá y más escasas por acá.
también está, pero principalmente en el atrio derecho. Y este factor se libera del atrio con la distensión de la aurícula. El atrio es la puerta de entrada al corazón. Aquí llega la sangre y dependiendo de cuánta sangre le llega, pues él se dilata, se distiende. Y ese es el estímulo para liberar este factor. Por la presión. Por el volumen y obviamente cuando más volumen, más presión. Pues llega más volumen, lo que la distiende y estimula la liberación del factor natriurético. ¿Por qué le llamamos un órgano endocrino? Pues porque libera una sustancia que va a otro órgano y ejerce un efecto. Entonces esta sustancia que libera de aquí se va para el riñón y va a producir natriuresis. La natriuresis es la eliminación de sodio. Se produce acá en el corazón, va al riñón, por allá en el glomérulo. Y elimina sodio y agua. Por efecto osmótico. Arrastra agua. Entonces estamos perdiendo agua. ¿Sí o no? Perdemos agua y así compensamos o equilibramos este exceso de volumen inicial. Estamos contrarregulando el proceso. Pues cuando hay mucho volumen de líquido en el sistema cardiovascular, pues más sangre va a llegar a la aurícula, se va a distender más, se libera el factor natriurético y para controlar, pues perdemos volumen y volvemos a lo normal. Por eso decimos que es un órgano endocrino. Bueno, tiene alto contenido mitocondrial. Visto al microscopio, las celulitas cardíacas tienen muchas mitocondrias. El 23% de este volumen de aquí son mitocondrias. Son muchas mitocondrias dentro de los cardiomiocitos. Mientras que en el músculo estriado, por ejemplo, son más poquitas. 2 o 3% de ese volumen serían mitocondrias. ¿Por qué muchas mitocondrias? ¿Cierto? Para la producción de ATP. Para la producción de ATP. Inyección de ATP. Mucha energía. Como decíamos antes, el metabolismo predominante es el metabolismo oxidativo, la fosforilación oxidativa. Entonces son características histológicas, pero como pueden ver, pues definen
parte de la función del corazón. Propiedades eléctricas y mecánicas. Propiedades eléctricas y mecánicas. Son 4 o 5, 4 las principales, pero son 5. Y estas propiedades están definidas por la concentración y el comportamiento de los electrolitos transmembrana. Entonces, cómo se comportan los electrolitos es lo que define estas características. La primera es la patmotropía o automatismo. Patmotropía o automatismo propio de las fibras especializadas de conducción. Esa propiedad, esa característica la encontramos allí. En las fibras especializadas de conducción. Entonces, ustedes tienen aquí el nodo sinusal, el nodo ventricular, las fibras internodales, anterior, medio y posterior, el fascículo de Bashman, el haz de His, la rama derecha y la rama izquierda, y por último las fibritas de Purkinje, o la red de Purkinje, que eran las fibras especializadas de conducción. Aquí está el corazón recibiendo la influencia del sistema nervioso autónomo, de las hormonas, de los electrolitos, etc. Pero, si yo saco de aquí unas celulitas del nodo sinusal y las pongo aquí, en un recipiente ya fuera del cuerpo, fuera del organismo, aquí esto sería líquido extracelular, para que la célula siga viviendo. Le damos temperatura, le damos pH, concentración de electrolitos, tal cual como el líquido extracelular. Esta célula, a pesar de que la sacamos acá de su estructura, sigue generando potencial de inmersión de forma autónoma, solito, sigue generando potencial de inmersión. Espontáneamente se activa. Pero hay que tener en cuenta que la sacamos del cuerpo, o sea, le quitamos la influencia del sistema nervioso autónomo, simpático, parasimpático. Pero sigue siendo autónomo este nodo sinusal. Entonces sigue generando potencial de inmersión.
solito, es autónomo, se activa solito. Si bloqueamos el sistema nervioso autónomo, el corazón sigue contrayéndose. A esa propiedad le llamamos o vasotropismo, el hecho de que el corazoncito sea autónomo. Si sacamos celulitas del nodo atrioventricular y las ponemos acá, también genera potencial de inyección. Si cogemos celulitas del fascículo de Bashman y las ponemos acá, también producen potencial de inyección autónomo. Espontáneamente genera potencial de inyección y lo genera solito. Esa es la vanotropía. La siguiente propiedad es la cronotropía o cronotropismo. Hace referencia a la frecuencia de activación. Hace referencia a la frecuencia de activación de estas celulitas que obtenemos del sistema de conducción. Entonces, si sacamos celulitas del nodo sinusal, se activan, pero se van a activar a una frecuencia de 60 a 80 veces por minuto. De 60 a 80 veces por minuto. Si tomamos celulitas del nodo atrioventricular, de aquí y las ponemos acá, van a generar potencial de inyección, pero esta vez a una menor frecuencia, de 40 a 60 veces por minuto, y así sucesivamente. Si las tomamos de tractos internodales, a razón de 15-25, y si las tomamos de discursible, a razón de 20 o 40 veces por minuto. Son independientes, ¿no? O sea, si las sacamos de aquí y las ponemos. Y las células musculares auriculares. Recuerdan que mencionamos los miocitos auriculares y los miocitos ventriculares. Los sacamos de aquí, los ponemos acá. No se activan solos, no son vanotrópicos. No se activan. Esos miocitos auriculares y ventriculares requieren que alguien los estimule. Yo tomo celulitas del nodo sinusal, las pongo acá y veo cuántas veces se activan. Luego tomo del nodo atrioventricular, las pongo acá. Cada uno de ellos tiene una frecuencia. No significa que cuando están todos juntos ya en el corazón normal, cada uno de ellos trabaje al ritmo que se le antoja, como aparece allá. ¿Sí? Cuando está completo, trabajan al ritmo de quién? El nodo sinusal o marcapaso cardíaco. Ese fenómeno se llama supresión por sobremano. Supresión por sobremano. Significa que
aquella estructura que tiene la mayor frecuencia, domina sobre las demás. ¿Sí? Entonces, ¿cuál tiene la mayor frecuencia? Entonces, por eso se llama el marcapaso. Si el nodo sinusal falla, por cualquier razón, ¿quién tendría la mayor frecuencia? El nodo ventricular, ¿cierto? Entonces, unas celulitas del nodo ventricular empiezan a activar el corazón. Pero como consecuencia la frecuencia va a ser más baja. ¿Ya? Si adicionalmente el nodo ventricular tampoco funciona, aparece en ¿dónde? Por ahí en His-Purkinje, ¿no? 2040. En His-Purkinje aparece un foco que activa el corazón. Se llaman focos ectópicos. Naturalmente son anormales. Con frecuencias cardíacas más bajas. Ectópico, o sea, fuera de lugar, fuera de... No, pero no tienes todo el concepto. Bueno, entonces aquí tenemos el corazoncito todo junto, ¿cierto? Cuando todas las estructuras están normalitas y funcionando bien, quien impone el ritmo es el nodo sinusal, ¿cierto? El que tiene la mayor frecuencia domina sobre los demás y esa es la frecuencia normal que tenemos, más o menos entre 60 y 80, que era lo que les decía ayer. ¿Ya? Pero cuando por cosas anormales, por patologías, el nodo sinusal no funciona, aparece un conjuntico de células que se activa solito. Al otro lado, el nodo sinusal no está funcionando. Entonces, el que le sigue en mayor frecuencia sería probablemente el nivel del nodo ventricular, que tendría una frecuencia de 40 Hz. Entonces, dispara el nodo ventricular y activa el corazón. Si todavía estamos más graves y el nodo ventricular tampoco funciona, aparece un foco en otro lado, por acá en los ventrículos, que activa al corazón. Pero de hecho son anormales. Hemodinámicamente comprometen el funcionamiento del corazón. Es sencillo. El que tiene la mayor frecuencia es el que coordina el trabajo. Obviamente, si estamos activando el corazón por acá, pues se activarán los ventrículos, pero no las auriculas. Bueno, ya cuando veamos electrocardiografía, replicamos sobre eso. Entonces eso es lo que llamamos cronotropía, supresión por sobremando, y los focos ectópicos. Se llaman focos ectópicos pues porque están fuera de la condición normal. Ecto sin H, porque con H es que no. Dromotropía.
dromotropía o dromotropismo. Esta propiedad hace referencia a cronos tiempo, ¿cierto? Dromo es velocidad. Hace referencia a la velocidad de conducción que existe en cada sector. Mencionábamos ayer así rápidamente la velocidad que existía aquí en las órbitas cuando viajaba el potencial de acción cubriendo toda esta masa. Luego se demoraba aquí un poquito y luego teníamos otra velocidad acá. Entonces en cada sector hay una velocidad. Son distintas velocidades que hacen parte del orden en el cual trabaja el corazón. Ahí están las velocidades. A nivel del nodo sinusal, la transmisión de ese potencial de acción es de 0.05 metros por segundo. En el nodo atrioventricular, 0.01 a 0.5 metros por segundo. Bueno, y ahí está el resto. En los tractos internodales, 1 metro por segundo. En His-Purkinje, 1.4 a 4 metros por segundo. Músculo auricular, 0.3 a 1. Músculo ventricular, 1 a 2. Y hasta más. Entonces, ¿dónde es más lenta la conducción? No, más rápida. En el 10%. No, En comparación 1.4 es más rápido. El de los nodos es más bajito, ¿no? ¿Y de dónde es más rápido? No, en el Purkinje. Entonces, muy veloz en His-Purkinje, en ese 4 metros por segundo. Muy rápido, bueno, digamos que en estos dos es muy rápido. Digamos que esté bien intermedios, pero aquí sí es muy bajita. Muy bajita, muy rápida, digamos que esto es intermedios. Las velocidades también deben estar coordinadas para que el orden funcione. Se llama dromotropía. Dromo es velocidad, cronos, frecuencia o tiempo. Y Batmo, como Batman, solito. Él tiene a Robin ahí como es para que se Batmo, crono y dromo. Inotropía. Inos es fuerza. Inos, fuerza. Inos, fuerza. El músculo cardíaco solito regula la fuerza que genera.
y ella depende obviamente de la disponibilidad de calcio. Depende de la disponibilidad de calcio. Disponibilidad de calcio que hay en el citosol, obviamente, y que es liberado de dónde? Los retículos sarcoplásmicos. ¿Recuerdan cuánto era la concentración de calcio? Era muy poquita, ¿no? Entonces, dependiendo de los niveles de calcio pues liberado aquí, se va a contraer con mayor o menor fuerza. A diferencia de célula muscular estriada, músculo estriado, primero que no es autónomo como el corazón. El corazoncito es automático a partir del nuevo sinusario. Este se activa pues por la placa motora y puede, para generar más fuerza, pues va sumando haces de fibras. Entre más haces de fibras sume, pues más fuerza. Acá no. Acá depende de la disponibilidad de calcio que hay acá dentro. Entonces se va a generar más fuerza o menos fuerza. Más fuerza. A eso le llamamos inotropismo o inotropía. Depende de la fuerza. Depende de la fuerza. Por eso se llama tiene que ver con la fuerza de contracción también está asociada o depende de la frecuencia de activación del músculo. Otra vez. También depende o está asociado a la frecuencia de activación. La fuerza. La fuerza depende de la frecuencia de activación del músculo. Entonces yo puedo aplicar estímulos al corazón para activarlo. Entonces tengo aquí 3 frecuencias, pues como por poner un ejemplo. Estas frecuencias son bajas, estas medias y esta sería una frecuencia alta de estímulo. ¿Bien? Y entonces él genera fuerza. Digamos que aquí llega y se contrae, se contrae, se contrae, se contrae, se contrae, se contrae. Sí, pero no se llama ¿no? Aquí tenemos frecuencias bajas y frecuencia alta. Esta es frecuencia de estímulos y acá el desarrollo de tensión. Entonces, estimulo y se contrae, estimulo y se contrae, estimulo y se contrae. Acá con más frecuencia, estimulo y se contrae.
Entonces miren que la tensión que va generando, el corazón está asociada también a la frecuencia. En frecuencias altas genero más tensión que con frecuencias bajas. Se conoce como fenómeno de la escalera. Fenómeno de la escalera. Trepé del francés, o de Bowditch, porque fue el que lo describió. Trepé. ¿Quién habla francés aquí? ¿Del Colombo francés? Ah, profe, pública, para el ¿Yo no del Colombo francés? muy Todos público. son 6B1. ¿Viste? ¿Por qué será? ¿Por qué será? ¿Por qué le echamos la culpa a ese fenómeno? Yo soy A. Después de la contracción, que conocen, la preferencia, el calcio debe salir de la célula o regresar al retículo, ¿cierto? Pero como las frecuencias son tan altas, no alcanza a entrar al retículo, no alcanza a salir, entonces queda disponible para la contracción. Eso no lo repito porque ya lo saben. Y el lucitropismo hace referencia a la velocidad de relajación. Puede darse el lujo el corazón de gastar más tiempo para relajarse o hacerlo más rápido. Velocidad de relajación. Más farmacológico que natural, ¿no? Listo. Esas son las propiedades eléctricas y mecánicas del luz. Palmotropía o automatismo, cronotropía o frecuencia, dromotropía, velocidad. Inos, fuerza, y lucitropismo, velocidad de relajación. Sí, que también las piernas se porque los corazones y altos que Hay factores que aumentan la frecuencia y se conocen como cronotrópicos positivos. Los que aceleran el corazón serán cronotrópicos positivos. Y los que disminuyen la frecuencia se llamarán cronotrópicos negativos. De igual forma, los que aumentan o disminuyen la velocidad, que son los más frecuentes. Cronotrópicos negativos. Ahí como por cultura general.
Diferencia entre músculo estriado y cardíaco. Primera diferencia. La tensión pasiva del músculo cardíaco es muy superior con respecto a la del músculo estriado. Revisen ahí la página 10 de la fisiología celular. Ahí vimos los conceptos de tensión pasiva, tensión activa y tensión total. Miren, ahí en la página 10 está. Péguenle una miradita para no tener que repetir. Tensión activa, tensión pasiva y tensión total. Página 10. Más allá. Ya ahí está. Esta está acá. ¿En el cuaderno no está? Sí, ¿dónde está? No vino a esa clase. Sí, está eso, antes de teta. ¿Sí lo encontró? ¿En qué página lo tiene usted? Ah, en el Página músculo, 10. aquí estaba. Eso, el músculo. De fuerza. Aquí está. Tensión pasiva, tensión activa, tensión. ¿Cuál era el origen de cada una de ellas? ¿Qué página? ¿20? Casi le pego. ¿Y usted en qué página? Entonces revisen esos conceptos. Bueno, entonces tenemos tres tipos de tensión, ¿no? La tensión pasiva, que era por el simple hecho de estirar el músculo. No lo voy a repetir, que sea lo mismo. Revisen el origen de cada uno, o sea, cómo se forma. No, en la pasiva no hay proteínas complejas. O sea, no participan. Y en la activa sí.
Entonces, si tomamos dos tiras de músculo semejantes y lo estiramos diferentes longitudes, pues vamos a generar tensión pasiva por el simple hecho de estirar y tensión activa por la participación de las proteínas contráctiles. Esta curva roja de proteínas contráctiles es igualita, allá la pueden dibujar más igual, son iguales, pues se genera la misma tensión los dos tipos de músculo, cardíaco o estriado. La diferencia radica en la tensión pasiva. Esta sería la curva de tensión pasiva del músculo estriado, más poquita. En cambio, la del músculo cardíaco es muy grande, genera mayor tensión. Esta para este caso. El músculo cardíaco genera una tensión pasiva, es decir, si lo estiramos, la misma longitud aquí, longitud X, y la misma longitud aquí, longitud X. Lo estiramos lo mismo, la tensión que genera esta es pequeña y la tensión que genera esta es grande. Ese simple hecho de que genere mayor tensión pasiva permite que el músculo, en comparación con el estriado, ahorre energía. Le permite un ahorro de energía. Voy a explicarlo gráficamente. Ustedes tienen. Yo pinto aquí la curva de tensión total, a ver si me queda más difícil de pintar. Más o menos, ahí poniéndole fe. Acá arriba es más difícil de entender. En esto será más fácil. Este segmentico azul pues me representa la tensión total de una misma contracción en la que generamos la misma fuerza. Esta tensión total tiene dos componentes, la tensión pasiva y la tensión activa. Tensión pasiva por estiramiento, tensión activa por proteínas contráctiles y consumo de ATP.
Acá logro la misma fuerza, pero sus componentes son distintos. La tensión pasiva es pequeña y por lo tanto voy a tener que generar mayor fuerza por aporte de proteínas contráctiles. ¿En cuál de las dos contracciones le consume más energía? En cambio acá Menos ATP allí, la estriada. Hay más consumo, o sea, en el cardíaco se ahorra más ATP, porque se gasta menos por la que hay menor activa. sí. Bueno, es que allá atrás no ven. Entonces generamos fuerza, ¿no? Aquí tenemos una contracción y acá otra. En las mismas condiciones. Esta tensión total tiene dos componentes, la tensión pasiva y la tensión activa. Tensión pasiva y tensión activa. Pero la proporción es distinta. ¿Gracias a qué? A que el corazón genera mayor tensión pasiva con respecto a acá. Es decir, si estiramos este músculo, genera más tensión que si estiramos este. ¿En qué se revierte eso? En que estamos ganando en ahorro de energía. O sea, la tensión o la fuerza que van a generar las proteínas contráctiles, actina y miosina, va a ser menor. ¿Puedo volar? ¿Listo? Otra diferencia. Creo que como así que tenés, hemos visto. No, eso no. ¿Hemos visto una? Sí, esta es la segunda. Solo vimos tensión. No importa. No importa. Cuando tú des tu propia clase. ¿Cómo? La diferencia del gasto de ATP. No, o sea, está asociada a la tensión pasiva del ahorro de ATP. Usted puede ponerla como otra diferencia. Pero digamos que está asociada al ahorro de energía. Quítenle el 3. Ay, bueno. Es que no hay como. Mejor de la vida. La duración del potencial de acción. Aquí está la duración del potencial de acción del músculo liso, muy chiquitico. Ese no nos interesa por ahora. Y acá tengo la del músculo cardíaco y la del músculo estriado.
Es una imagen representativa de la duración del potencial de acción. Este ya lo conocen. Duración del potencial de acción, pues es muy cortico. El que vimos por allá en clase fue una cosa así. Toda la mañana. ¿Usted también? No. ¿Nada? La duración del potencial de acción del músculo estriado está entre 5 a 10 milisegundos. Es muy cortico. No sé. En cambio, el del músculo 5 a 10. cardíaco más largo está entre 300 y 500 milisegundos. Me ves mal, ¿cuál es tu problema conmigo? Muy cortico, muy largo. A la par con eso, el periodo refractario de este será cortico y este será prolongado. Visualmente, este sería el periodo refractario absoluto, que será más cortico. Consecuentemente, a la duración del potencial de acción, este periodo refractario es cortico, este periodo refractario es largo. ¿Qué era periodo refractario? La despolarización, la despolarización. Repolarización e hiperpolarización. No escuchamos nada acá. Que es cuando Quita el micrófono. ¿Con quién vieron celular que no saben nada? ¿Un profesor qué? es un tiempo en el que la célula no responde. Es 4-8. Es el periodo de tiempo en el cual la célula no responde. Entonces, si yo estimulo aquí la célula, pues genero este potencial de acción. Si vuelvo y estimulo aquí, no hay respuesta. Si luego estimulo aquí, vuelvo y genero potencial de acción. En cambio acá, estimulo en este punto, genero el potencial de acción y vuelvo y estimulo por aquí y nada. Estimulo aquí y nada. Aquí y nada. Aquí y nada. Por acá, vuelvo y encuentro respuesta. Periodo refractario absoluto. Entonces, ¿qué consecuencia trae? Estimulé aquí, generé potencial de acción y luego el músculo se contrae y genera tensión. Como volví, lo estimulé aquí, vuelvo y genero tensión. Y vuelvo y genero más. Y esto es llamado. Eso.
¿Leyeron? Tétanos. En cambio acá, estimulo, genero potencial de acción, se contrae, vuelvo y estimulo y nada. Y va. Hasta que después este estímulo vuelve y se contrae. Por eso el corazón se contrae, se va, se contrae, se va, y no permanece contraído. El corazón no se tetaniza. El músculo esquiado sí. ¿Por qué? Acá está lo mismo. Giselle, ¿me haces el favor? O Chari, la cosa. Que se vea todo, ¿no? Ay, parece. No la tomó. No hay nada. Dale, mami. La yo no me la acostumbré tanto que ya queremos ir. ¿Quién? Más diferencias. El músculo estriado se activa por efecto de la placa motora. El músculo cardíaco por la activación de un marcapaso. El músculo estriado tiene varios núcleos por fibra. El músculo cardíaco, 1 o 2. La respuesta a la contracción del músculo estriado es gradual. Es gradual, es decir, se van sumando haces de fibras. Se suman haces de fibras para generar más fuerza. En el corazón la respuesta es del tipo todo o nada. O todas las fibras se contraen o ninguna se contrae. Suban las manos. ¿Quién finaliza la contracción en el músculo estriado? ¿Quién expuso acetilcolina? Ah, yo. ¿Quién me expuse? Acetilcolina.
Ah, yo. En cambio, en el músculo cardíaco, quien termina la contracción es la repolarización. Ya. ¿Qué es eso? Acetilcolina. Un momentico. ¿Qué fue? ¿Le pueden tomar una foto y enviarla por Otra. El músculo estriado acumula ácido láctico. El músculo cardíaco tiene la capacidad de metabolizar el ácido láctico, llevarlo a piruvato, convertirlo en piruvato, y este va al ciclo de Krebs. El ciclo de Krebs. Y genera energía, es decir, generamos átomos a partir de ácido láctico. Ustedes saben que el ácido láctico está asociado a la fatiga. Concepto muy revaluado últimamente. Realmente el ácido láctico es un metabolito que aporta energía, luego no puede ser causante de nada. No me acuerdo más de diferencia. Por favor. Ya la mandaron igual. Desde el otro lado de la orilla. Boca orilla. De pronto me pasa alguna diferencia más. Tipos de potenciales de acción cardíacos. Vamos a encontrar en el corazón dos tipos de potenciales. Como ustedes son muchos en potencial de acción, entonces no batallo tanto. El primero se llama potencial de onda rápida. Potencial de onda rápida, que es el que dibujé aquí hace un rato. Lo encontramos en el músculo auricular, en el músculo ventricular, en el haz de His y en Purkinje. Músculo auricular, músculo ventricular, en el haz de His y Purkinje.
entre menos 90 y más 20 milivoltios. No, si es un botón. Eso es lo que ustedes llamaban la amplitud del potencial. Entonces, para su estudio se divide en varias fases. Yo. 0, 1, 2, 3, 4. ¿Cachas? Ay, no. ¿Ya tienes sábado? Ahora los despacho. Ahora 10 para las 6. Bueno, hay varias fases. La fase 0 es la despolarización que todos conocemos. Le sigue esta caída de aquí, que es la fase 1. Y la conocemos como, María dice, repolarización inicial. Más o menos hasta por aquí. Luego le sigue una fase plana, fase 2. La llamamos fase de meseta. La fase 3, que es la repolarización propiamente dicha. Y la fase 4, o el reposo. De hecho, la fase 0 es la despolarización y las fases 1, 2 y 3 son eventos repolarizantes, pero se subdividen por la participación de los iones. En cada una de estas etapas hay participación de iones. En la despolarización son importantes el sodio y el potasio, en la repolarización inicial el papel del sodio, en la meseta el sodio, el calcio y el potasio, en la repolarización más el potasio que el sodio, pero bueno, el sodio un poquito, pero principalmente el potasio, igual que las células nerviosas. Y la fase 4, es decir, el mantenimiento del potencial acá abajo, su valor negativo, por el trabajo de la bomba y los otros 2 o 3 factores que ustedes ya conocen. Esto es la amplitud del potencial. ¿Esto cómo es llamado? Lo que se escribe así, la inversión del potencial o overshoot. Lo que inicialmente es negativo termina siendo positivo.
Ya vas. ¿No te cabe? Sí, pero dice que por ejemplo, mejor sigue escribiendo un poquito más. Pues yo estaba, ¿no? No, sí, José. Allá arriba. Ay. Entonces he representado acá abajo el comportamiento de los iones. La permeabilidad iónica o conductancia iónica. Conductancia. La conductancia se representa por esa letra G. Es decir, es la facilidad con que el ion se mueve momento a momento. Aquí está la conductancia para el sodio, la conductancia para el potasio, la conductancia para el calcio. La de esta. Ay, ay, ay. Ay. No, se ve mejor. Es una célula cuadrada. Bueno, ustedes miren, la célula está en reposo con un valor, pues por poner un número aquí, menos 90 milivoltios, puede ser menos 70, menos 80, dependiendo de la célula, si son auriculares, si son ventriculares, si son de His, pues cada una de ellas tiene un valor, pero pues, no es un el hecho es que es negativo. Entonces la célula es negativa, es decir, está muerta. Tan pronto estimulamos la célula, se abren canales rápidos de sodio, se llaman así. Canales rápidos de sodio. Se llaman así porque se activan rápidamente en un proceso regenerativo. Siempre se abre uno, y luego otro, y otro, y otro, y otro, de forma rápida.
Entonces, ¿qué le pasa al sodio? ¿Entra o sale? Entran cargas positivas. Aumenta la conductancia para el ion sodio durante esta fase cero. Es el potencial que era negativo, poco a poco va cogiendo para arriba por la entrada de estas cargas positivas. A la par, la conductancia para el potasio disminuye. Significa que los canales de potasio se cierran. Y el potasio tiende a entrar o a salir. A salir, pero como no lo dejan, se queda aquí aportando más cargas positivas. Entonces tenemos cargas positivas del sodio que entra y cargas positivas del potasio que no se van. Todo eso hace que nos movamos hacia el lado positivo. Despolarización. Cuando alcanzamos este valor de más 20 milivoltios, estos canalcitos son sensibles a ese voltaje, los canales de sodio rápidos, y se cierran bruscamente. Entonces, si yo lo pongo acá, se cierra el canal de sodio y entonces deja de entrar. Como deja de entrar, el potencial cae. ¿Cierto? No sigue hacia arriba, sino que el potencial se baja. No sigue para allá, sino que se cae. Dando origen a la repolarización inicial. Miren acá la conductancia al sodio durante la repolarización inicial. Cae la conductancia, es decir, deja de moverse. Porque los canales de sodio que voltaje se abren. Aquí a menos 90. O sea, es el estado de reposo de ellos. Pero hay unos que son voltaje dependientes que tienen que arriba una. Estos son dependientes de voltaje. Se cierran a estos voltajes. Se abren por el estímulo. ¿Sí? Se abren por efecto del estímulo, que es una corriente, de hecho. Un campo eléctrico que va abriendo canales. Se abre este canal y empiezan a entrar. ¿Por qué decimos que son sensibles a voltaje? Porque cuando alcanzamos más 20 milivoltios, la probabilidad de que se cierren es altísima, entonces ellos se cierran. Por eso decimos que son sensibles a voltaje. ¿Listo? Los canales de sodio rápido. Se cierran y entonces la conductancia cae y por eso generamos la fase. Pero miren aquí que no cae totalmente. No cayó hasta acá. Sino que sigue bajando lentamente en fase 2. Es decir, se sigue moviendo sodio, pero esta vez lo hace a través de unos canales que llamamos canales lentos de sodio. Va a pintarlo así.
Se llaman así pues porque permiten la lenta entrada del sodio y se van abriendo lentamente, unos tras de otros. Entonces viene la corriente de sodio. Una vez va finalizando esta fase 1, un poco más o menos, vamos terminando aquí, entramos a la fase de meseta. Tan pronto cae esta corriente rápida, se activan los canales lentos de sodio, que permiten la entrada de sodio pues más lentamente. Está entrando sodio, lentamente. Pues durante todo este trayecto está entrando sodio, lo que mantiene el potencial acá arriba. ¿Y quién acompaña esta corriente de sodio? Tan pronto va terminando esta fase 1, aumenta la corriente de calcio, se mantiene y más o menos cuando termina la fase 2 termina esta corriente de calcio que también discurre por canales lentos. Canal lento de calcio. Entonces, ¿a qué se debe la fase 2? Canales lentos que permiten la entrada de sodio y canal de calcio lento que permite también la entrada de calcio. Por aquí, más o menos, cuando está terminando la fase 2 o meseta, empieza a aumentar la corriente de potasio que había disminuido acá abajo, acá al inicio. Empieza a aumentar, lo que produce este quiebre chico. Entonces entramos a la fase, al final de la fase 2, se abren canales de potasio y empieza a salir potasio. Es decir, empezamos a perder cargas positivas, estas que teníamos por acá. Sale potasio. Y luego entramos a la fase 3, que ya ustedes la reconocen. En la fase 3 hay una gran salida de potasio. Estamos perdiendo cargas positivas. En la medida que perdemos cargas positivas, esto vuelve a ser negativo. Y la fase 4 se quedaba ahí en el tintero. ¿Quién nos mantiene acá abajo? ¿Quién mantiene el potencial negativo? La bomba. ¿Qué hace la bomba? Potasio. Muy bien. ¿Por qué es importante esto? Porque ustedes van a manejar canales con fármacos.
tienen que saber. Entonces, ¿van a cortar el tiempo de potencial de acción o lo van a alargar? Eso es que matan a los pacientes. Repito, ya consignaron sus apuntes. Con esto y nos vamos. Entonces, fase 0. Aumenta la conductancia para el sodio que discurre por canales rápidos. Entonces, están entrando cargas positivas, lo que lleva el potencial rápido. A la par, la conductancia al potasio disminuye. Significa que los canales de potasio se cierran. Es decir, el potasio se queda aquí adentro, aportando sus cargas positivas, y entre el sodio y el potasio despolarizan la señal. Una vez alcanzamos los más 20 milivoltios, estos canales de sodio rápidos se cierran bruscamente, impidiendo la entrada de sodio, lo que hace que el potencial caiga y no siga cayó el potencial. Entonces, la conductancia al sodio durante la fase 1, una vez está finalizando esa corriente rápida del sodio, se activan los canales lentos de sodio y canales lentos de calcio, que van a dar origen a la fase 2. Aquí en la fase 2 ustedes pueden ver la conductancia al sodio que va bajando, pero existe conductancia. Se está moviendo sodio, están entrando cargas positivas de sodio y de paso la de calcio, que mantienen el potencial acá arriba. Hacia el final de la fase 2 hay una pequeña caída de pues empieza a aumentar la conductancia para el potasio, empieza a salir poquito potasio, lo que va tirando el potencial hacia el reposo. Y luego le sigue la fase 3, en la cual hay una gran salida de potasio. Salen muchas cargas positivas y como estamos perdiendo cargas positivas, el potencial va bajando hacia el reposo. Y la bomba pues mantiene las cargas negativas en bajo. Fases 0, 1, 2, 3. Aquí hay participación de canales lentos y canales rápidos. Se llama potencial de onda rápida porque esta fase 0 es rápida, es muy vertical. Para diferenciarlo del siguiente potencial que veremos la otra semana, es el potencial de onda lenta. ¿Listo? Muchas gracias.